en moradas de maldad. En otras palabras, el salmista dice: si a mí me dieran a escoger, ¿qué prefiero? Si que me quede un solo día de vida y pasarlo en la casa de Dios, o que tenga la oportunidad de cambiarlo por 1000 días sin poder ir a la casa de Dios. El salmista dice: para mí es mejor estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Así es de que yo creo firmemente que debemos, hermanos, amar estar en la casa de Dios. Y bueno, vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, si ustedes son tan amables. Pero en lo que llegamos ahí al texto donde estábamos ayer, en Deuteronomio 6, quiero preguntarles, o quiero abrir tiempo si alguien tiene alguna pregunta de lo que hemos estado hablando, o igual de otro tema. Podemos hablar con relación a la familia o algún tema específico que usted tenga alguna duda. Podemos considerar tiempo. A mí me gusta cuando la gente pregunta, porque quiere decir que quieren aprender. Igual no podemos responder todo porque no todo lo sabemos, pero algo podemos aprender, y lo que no sabemos lo podemos estudiar juntos, ¿verdad que sí, hermanos? ¿Alguien tendrá una pregunta esta mañana que quiera empezar? O vamos viendo y ya van saliendo las preguntas, ¿verdad? Vamos a leer Deuteronomio 6:6. Dice la palabra, ayer lo leímos, pero dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte, y dice, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Vamos a orar. Señor, gracias te damos por tu palabra. Ayúdanos a entenderla, poner nuestros sentidos de tal manera que escuchemos con atención y que podamos asimilar las verdades espirituales. Para eso pedimos tu iluminación, Señor Espíritu Santo, para acomodar lo espiritual a lo espiritual. Una vez que comprendamos la palabra, Señor, ayúdanos a retenerla, que no la pongamos en saco roto, que no la menospreciemos, sino que la meditemos constantemente. Y una vez hecho eso, Señor, ayúdanos a aplicarla a nuestra vida y obedecerla, para no ser solo oidores, pero ser hacedores de tu palabra. Háblanos en esta mañana, lo rogamos en nombre de Cristo. Amén. La exposición a la palabra de Dios en el hogar es fundamental, como ayer veíamos, hermanos, para tener hogares cristianos firmes, estables, y que puedan permanecer ante los embates que este mundo hace en contra de la fe y en contra de la familia. Si usted se fija algo, hermanos, todos los ataques que este mundo tiene ahora, toda lo que es la ideología, todas las políticas que se están llevando a cabo en muchos países que tienen un tinte progresista, o no quiero decir el término de izquierda, pero en sí una ideología progresista, es en contra de la familia. Las ideologías de género tienen como fundamento, hermanos, el que personas no se casen, hombres con mujeres, sino crear parejas de hombres con hombres, mujeres con mujeres, para impedir la procreación y la reproducción, que ese fue el plan de Dios para el ser humano: fructificad y multiplicaos. No tenemos que preocuparnos por ser demasiada gente en el planeta, porque Dios es suficientemente capaz de suplir todos los recursos que la gente necesita en el mundo. Dios sabe, y Dios es fiel en proveer lo que necesitamos. Pero las ideologías de género tienen ese propósito. Las ideologías que defienden el aborto, que en otras palabras es un asesinato, un derramamiento de sangre inocente en el vientre de su madre, tiene como propósito exterminar, aniquilar, reducir la población del mundo. Si usted ve en las agendas, hermanos, internacionales de organismos como la ONU, usted va a encontrar una agenda que ellos tienen para el 2030, y los objetivos que ellos tienen fijados tienen controlar la población, tienen controlar migración, pero también, hermanos, abrir mucho el tema hacia cuestiones de ideologías que van en contra de la palabra de Dios. Legalización de drogas y todo lo que usted pueda imaginar
que aparecen en las agendas woke, en las agendas progresistas, son en propósito de destruir la base principal de la sociedad, que es el hogar. La primera institución que Dios estableció en el mundo fue la familia, es la base de todo. Después establece el gobierno humano para mantener un orden, y después establece la iglesia como fundamento espiritual para mantener las familias unidas, fuertes y en los caminos de Dios. Entonces, todo parte de la familia. Si no hay familias estables, hermanos, no hay iglesias estables. No hay iglesias firmes, fuertes, que puedan impactar el mundo. Y si no hay iglesias fuertes, no hay sociedades que sean sustentables. Hermano, esto lo hemos visto muchas veces. Por eso necesitamos seguir las instrucciones de Dios. Cuando usted compra un artículo o un aparato o un vehículo, lo que compre, por lo general tiene dentro un instructivo que se llama el manual del fabricante. Este instructivo nos da instrucciones del mero fabricante, del que inventó, del que ensambló, el que fabricó ese producto, para enseñarnos cuál es el mejor uso que podemos darle a ese producto, cómo podemos cuidarlo, obtener el mejor provecho y cómo podemos hacerlo que dure más tiempo. Y eso es importante. Pero ¿qué hacemos nosotros con las instrucciones? Bueno, los hispanos somos muy dados, ¿verdad? Que no, yo sé todo, yo no necesito. Recientemente, hace unos años, compré un abanico, un ventilador. ¿Qué necesita instrucciones para armar un ventilador? ¿Cómo les llaman aquí? Un abanico. Ventilador. Yo dije, agarré la instrucción, dije, yo no necesito eso, y lo aventé a un lado. Y empecé a armarlo por la lógica de las piezas, hermano. Y cuando por fin terminé, después de 2 horas, ¿verdad? Agarré y lo conecté y aventaba el aire hacia atrás. No lo echaba hacia donde había puesto las aspas al revés. Tenía una manera de ensamblarse y por no seguir las instrucciones no pude hacerlo correctamente. Hasta que no fui a las instrucciones encontré la respuesta donde estaba el problema, y por mucho tiempo usamos el ventilador al revés, ¿verdad? Por la flojera de no querer enderezar las cosas. Pero así somos, hermanos. Así somos muchas veces. Ahora, Dios es quien inventó y de hoy fabricó la familia. Porque Él creó al hombre, creó a la mujer, Él hizo el matrimonio y Él hizo, hermanos, también la manera de criar y educar a los hijos. Y Él nos ha dado un manual del fabricante, que es la palabra de Dios, hermano. Si queremos tener hogares como Dios quiere que funcione el hogar, necesitamos seguir el manual del fabricante. Necesitamos seguir las instrucciones de Dios y necesitamos, hermanos, conocerlas. Si no las conocemos, no las podemos obedecer, y si no las obedecemos, no podemos llevar a cabo el plan de Dios para nuestros hogares. Y algo, hermanos, que es muy importante, según la palabra de Dios nos enseña, es la exposición constante en el hogar a la palabra de Dios. Como vimos ayer, la enseñanza es importante. Como vimos ayer, hermanos, el exponernos a la palabra de Dios, ponerlo en las puertas, en los dinteles. Dios dice, en todos lados donde la gente pueda ver, tus hijos puedan ver, ponles palabra de Dios. Que lo primero que vean al abrir sus ojos, hermano, no sea un artista, un deportista, no sea el teléfono celular, sea la palabra de Dios. Que cuando vayan a la cocina encuentren palabra de Dios. Que en la sala haya ahí cuadros con versículos de la palabra de Dios. En su cuarto, porque esto es exponernos a la palabra de Dios. Hermanos, yo he visto familias que hasta en el baño ponen versículos de la Biblia, y no es malo. ¿Por qué, hermano? Porque necesitamos ser expuestos a la palabra de Dios, tanto nosotros como nuestros hijos. Y para eso, hermanos, se ha dado enseñanza por muchos años acerca del concepto que se llama el altar familiar. Es un término que utilizamos para describir un tiempo en el hogar en el que se reúne la familia exclusivamente para pasar tiempo en la lectura y meditación de la palabra de Dios, hermano. Todo cristiano necesita en su vida al menos tener 3 altares. Bueno, es un término que usamos para describir un lugar donde se encuentra uno con Dios. En el Antiguo Testamento, la primera vez que vemos un altar edificado es en Génesis 4, donde Caín y Abel traen una ofrenda a Dios.
Y la Biblia enseña que pues para presentar una ofrenda como Dios había establecido y les había ya prefijado desde el momento de la caída, porque hermanos, cuando Adán y Eva pecaron y se conocieron que estaban desnudos, lo primero que Dios hizo fue cubrirlos con túnicas de pieles. Y esas pieles tuvieron que ser extraídas de animales, y esos animales tuvieron que ser sacrificados para expiar temporalmente el pecado de Adán y Eva. Y ahí se muestra la primera evidencia y la primera señal de la promesa de un Mesías, hermano, que vendría a ser sacrificado por nuestros pecados. Desde ahí del huerto del Edén, que Dios le dijo a la serpiente que la simiente de la mujer nacería alguien, de la simiente de la mujer nacería alguien que heriría a la serpiente en la cabeza. Le dice a la serpiente: tú le herirás en el calcañar, en el talón, y ella te herirá en la cabeza. Quiere decir, hermanos, que la simiente de la mujer, el Señor Jesucristo, nacería y traería una victoria definitiva en contra de Satanás. Y ese es Jesucristo. Y vemos ahí, hermanos, que los altares fueron edificados. Noé edificó un altar después del diluvio y ofreció sacrificios a Dios. El altar era un lugar que se edificaba con el propósito de encontrarse con Dios, de ofrecer un sacrificio, una ofrenda a Dios y encontrarse en comunión con Dios. Los altares, hermanos, fueron una manera como se adoró y se buscó a Dios por mucho tiempo, hasta que Dios estableció un lugar exclusivo donde se deberían ofrecer ofrendas y sacrificios: en el altar, en el templo, primero en el tabernáculo de reunión y luego en el templo de Jerusalén. Dios prohibió los altares en otros lugares sacrificiales, pero el término es algo sagrado. Se refiere a un punto de encuentro con Dios, y usamos ese término para describir un lugar donde nos encontramos con Dios. Vamos a usarlo en un aspecto simbólico, espiritual, no literal. Hay 3 altares que todo cristiano debe tener en su vida. El primer altar, hermano, es el altar personal. El Señor Jesucristo dijo: mira, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que te ve en lo secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto, dice, te recompensará en público. Todo creyente debe tener un altar personal en su vida. Estoy hablando de un tiempo y un lugar específico donde nosotros nos encontramos con Dios todos los días. Puede llamarle altar personal, puede llamarle devocional, puede llamarle como usted quiera, pero todo cristiano necesita todos los días hacer un tiempo específico para estar a solas con Dios. Ese término, en lo secreto. Jeremías, Dios le dijo a Jeremías que aquellos varones de Dios, profetas, que anunciaban al pueblo cada uno su propia palabra, Dios le dice: si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho conocer al pueblo mis palabras. Pero esos profetas no pasaban tiempo con Dios y empezaban a enseñar sus propias ideas, sus propios conceptos, y empezaban a enseñar mentiras al pueblo de Israel, diciéndoles que había paz cuando no había paz. Y eso pasa mucho en las iglesias hoy en día. Tenemos montones de iglesias, hermanos, donde hay pastores que ni conocen la palabra de Dios, que no saben interpretarla, que no saben meditarla, y empiezan a predicar una serie de barbaridades que ya ni tienen ni manera de sustentar bíblicamente, y la gente por ignorancia les cree y escucha lo que estos pastores enseñan. Pero por eso es importante tener un altar personal con Dios, tanto para el predicador como también, hermanos, para cada creyente. La estadística nos dice que increíblemente la mayoría, hermanos, estamos hablando de más del 80% de los cristianos, no tienen ningún tipo de comunión con Dios todos los días. Estoy hablando de cristianos que pasan tiempo personal leyendo la Biblia y tiempo personal hablando en lo secreto con Dios en oración. Si hiciéramos una encuesta ahorita mismo aquí en este lugar, y no lo vamos a hacer, pero si lo hiciéramos, encontraríamos, sin conocerles, sin saber su vida personal, pero lo que la estadística dice fríamente, que la gran mayoría de los que están aquí sentados, hermano,
En todo lo que va del año tal vez no han pasado ni 1 o 2 minutos orando, ni tampoco leyendo su Biblia a solas, tratando de recibir alimento espiritual en su vida. La mayoría de los cristianos no lo hace. Por eso que tenemos un cristianismo muy frío, un cristianismo muy apático, muy indiferente, muy poco, hermanos, ferviente. Porque eso, hermanos, la calidad de cristianismo que tenemos va a ser determinado por la cantidad y la calidad de tiempo que pasamos con Dios. No puede usted ser un buen cristiano espiritual si usted no pasa tiempo con Dios. Y mire, hermano, eso se nota. La Biblia nos dice que Moisés subía al monte y hablaba cara a cara con Dios. Y dice la Biblia que cuando él bajaba, su rostro, ¿qué dice? Resplandecía. Ahora, no va a pasar eso literalmente cuando usted hace su devocional, pero se le va a notar en la cara que usted pudo ir con el Señor y descargar sus problemas, sus ansiedades, sus frustraciones, sus pecados. Pero hay cristianos que llegan a la iglesia, hermanos, y traen una cara de como si anduvieran borrachos el día anterior. Les decimos crudos allá en México, ¿verdad? Personas que vienen arrastrando el alma y como si ya no tuvieran ni propósito ni sentido en sus vidas. ¿Cómo es posible, hermano, que un cristiano viva peor que un drogadicto, que un alcohólico? No puede un cristiano vivir frustrado. No puede un cristiano vivir amargado, deprimido, en ansiedad. No, si tiene una plena comunión con el Señor. Porque Dios sabe, hermanos, llevar nuestras cargas y sabe fortalecernos, y Dios nos habla a través de su palabra. Entonces necesitamos un altar personal en nuestra vida. Yo le quiero animar en esta mañana que usted tome decisión para empezar. Estamos empezando un año, aunque ya llevamos varios días, pero todavía hay tiempo de hacer cambios. La gente, hermanos, cuando empieza un año nuevo, se desea feliz año nuevo, y se desea próspero año nuevo, y se desea que sus propósitos y sus metas sean alcanzadas, y un montón de propósitos que la gente supone que por supersticiones que llevamos a cabo el año va a cambiar. Que si me como 12 uvas, que si salgo corriendo con maletas y entrando a mi casa, que voy a viajar y que usando ropa interior de cierto color y tantas cosas que, bueno, allá en México se usa y la gente muy devotamente las hace y todo sigue igual. Porque eso es pura superstición. Eso es solamente, hermanos, puros cuentos, como decimos. Nada va a cambiar si no cambiamos nosotros. Y mire, un pequeño cambio en nuestra vida puede dar grandes resultados. Tú vas con un nutriólogo, el nutriólogo después de darte una regañada y unas cachetadas que te da, ¿verdad? Te dice, mira, un pequeño cambio que hagas. Ayer me decía la doctora también. Un pequeño cambio que también me dio una regañada, ¿verdad? Un pequeño cambio que hagas va a ser cambios grandes a largo plazo. En las finanzas, a propósito tenemos un libro de finanzas, ¿verdad? En la salud, pero también en lo espiritual, hermanos. Yo quiero animarle a cada uno de ustedes, si usted no pasa tiempo a diario con Dios, empiece a hacer un cambio. Ponga a Dios en su vida y la ecuación va a cambiar totalmente el resultado. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando Dios está ahí, las cosas cambian. No le estoy diciendo que todo va a salir bien. No le estoy diciendo que no va a haber problemas y necesidades. No le estoy diciendo que no va a haber enfermedades. Absolutamente no. Pero con la presencia de Dios todo es diferente, hermano, que estando nosotros solos. El altar personal es importante. Ojalá que usted al menos tome una decisión hoy y decirse, voy a intentarlo. Mire, empiece con 10 minutos al día. 10 minutos no es nada, hermano. Puede pasar 5 minutos leyendo su Biblia y 5 minutos en oración. Para empezar, es un buen comienzo. En nuestra iglesia llevamos un plan de lectura bíblica diario. Y lo que hacemos, varios hermanos de la iglesia, hacemos un plan de lectura para un año y hacemos la lectura diariamente. A mí me toca los días jueves, hago la lectura, la subimos a la página de Facebook de la iglesia y lecturas, hermano, que yo he hecho en 4 o 5 minutos, 2 capítulos de la Biblia. Y siguiendo ese plan de lectura en menos de un año o en el año completo,
usted va a terminar de leer su Biblia en un año. Y si usted lo hace bien, tranquilo, en devoción a Dios, Dios le va a hablar a través de su palabra y Dios le va a enseñar cosas hermosas que usted no conoce. Y pasar tiempo en oración nos ayuda a fortalecernos en el Señor. El altar personal es muy importante. El segundo altar que todo cristiano debe tener en su vida, y quiero enseñar sobre eso, es el altar en la iglesia. Hermanos, en la iglesia nosotros tenemos un lugar que le llamamos el altar. Diferentes maneras, diferentes formas de construirlo, pero el propósito del altar en la iglesia, hermanos, usted debe entender que el propósito es, cada vez que yo escucho instrucciones de parte de Dios, si Dios me habla, yo debo responder. Escucha, hermano, si alguien le habla por teléfono, lo correcto es contestar el teléfono. ¿Verdad que sí, hermanos? ¿Por qué? Porque aunque a veces estamos ocupados, si es una persona importante para nosotros, es una descortesía no contestar el teléfono. Al menos le dices, mira, estoy ocupado, ahorita te marco, dame un momentito, ahorita yo voy a responder la llamada. Hoy en día es muy difícil eso, pero también una de las mayores ofensas que alguien puede tener es mandar un WhatsApp y que te dejen en visto, ¿verdad? Es algo trágico, y ahí anda la esposa y andará con otra, y qué andará haciendo, y mil cosas en la mente, y se ofende. Te mandé un mensaje, te he mandado 2 mensajes y no me has contestado. Nos ofendemos y nos enojamos cuando tratamos de comunicarnos con alguien y la persona no responde. Peor si es en persona. Dígame si no, hermano. Si yo le hablo a una persona, ¿verdad? Y espero respuesta de esa persona, le digo al hermano, buenos días, y el hermano se voltea. Es una falta de educación, es una descortesía total. Gente se va de la iglesia por menos que eso. Que el pastor no vino a saludarme hasta donde yo estaba, y me escondí atrás de la puerta a ver si me buscaba. Hermano, yo tengo 20 años pastoreando, y le puedo decir que eso pasa mucho más de lo común que usted cree. Gente que pone excusas. Pastor, es que yo iba pasando y me pasó a un lado y no volteó a saludarme y no me sonrió. Ya no le importo, ya me voy de la iglesia. Y así es la gente, hermano, inmadura. Se ofende si no recibo atención, y más cuando te hablo y no me respondes. Hermano, Dios nos habla cuando la palabra de Dios se predica. ¿Sí me está escuchando? Dios nos habla. ¿Por qué, hermano? No es que el pastor es Dios, pero cuando el pastor usa la Biblia para predicarse, para enseñarla y exponerla, es Dios hablando a nosotros, es Dios hablando a nuestro corazón, hermano. Y lo menos que Dios espera cuando nos habla es que nosotros respondamos a la palabra de Dios. Y una manera perfecta de hacer una respuesta a la palabra de Dios es cuando venimos al altar y le decimos a Dios, Señor, como decimos, entendido. Agarré el mensaje, entendí esto, Señor, ahora ayúdame a ponerlo en práctica. Entonces, hermano, el altar es un tiempo en el que se abre la invitación después de una predicación para invitar a la gente a venir a tomar decisiones porque Dios les habló. Ahora, si Dios te habló, debes tener el hábito de venir al altar y hablar con Dios. Yo sé que hay personas que no pueden hacerlo por su salud, que no pueden hacerlo por a lo mejor algún problema físico, pero hermano, en la mayoría de los casos podemos hacerlo y debemos hacerlo para al menos mostrarle a Dios que tenemos interés en lo que hemos escuchado y que queremos responder a ese mensaje porque Dios le habló. Pero hay ocasiones que vengo distraído, que me quedo dormido, como algunos ya están dormidos esta mañana, ¿verdad? Vamos empezando, ya están dormidos. Dios no te habló. No fue porque Dios no habló, fue porque tú no escuchaste. Debes venir al altar y decirle a Dios, perdóneme, Señor, me quedé dormido, me perdí, no le entendía el mensaje. Pero ¿sabe una cosa, hermano? Yo también, yo estoy en la iglesia desde niño, les dije. Y yo pasé esa etapa, jóvenes, en la que me pesaba estar en la iglesia. Yo me acuerdo, hermanos, que a los 11, 12 años, cuando salí del culto infantil y me obligaron ya a quedarme con los mayores, los adultos, hermano, era un castigo para mí. Ay, y volteaba a ver el reloj y no avanzaba. Y yo, ay, ¿qué pasó? Se quedó ahí atorado. Y oía, y mi pastor es un hombre americano.
no hablaba bien español. Él hablaba con mucho acento, pero muy despacio. Nunca subía la voz, nunca contaba un chiste, nunca daba una historia. Y hermanos, era bien pesado entenderle, escucharle. Por ejemplo, para decir es correcto, decía secreto, secreto. Y nosotros, ¿cuál secreto? Pues ¿cuál secreto, verdad? Hasta como después de 10 años de escucharlo entendí que era es correcto. Pero él decía secreto, secreto. Y pues ¿cuál secreto? Y el asunto, y cuando decía pecadores, decía ustedes son unos pecosos, decía. O sea, era difícil entenderle. Era difícil entenderle, pero estando yo ahí sentado, hermanos, me pesaba estar en la iglesia. Hasta que un día dije, bueno, voy a estar toda mi vida en la iglesia, pues mejor voy a poner atención a lo que dice el pastor. Empecé a escucharlo, hermanos, y qué tremendas enseñanzas daba el pastor. Me quedé cautivado, hermano, y hermano, me aprendí tanto el día que yo decidí que si voy a estar en la iglesia, en lugar de aguantarme, voy a poner atención y voy a escuchar. Cuando llegué al instituto bíblico, hermanos, voy a decir algo y sin jactancia, yo no aprendí nada en el instituto bíblico. Todo ya lo había aprendido desde el púlpito de mi pastor. Me di cuenta que él era un buen maestro. Inclusive yo me tocó corregir a varios maestros que estaban medios mal. A un maestro lo corrieron porque andaba enseñando falsa doctrina. Y yo fui con el pastor y le dije, pastor, ese maestro no está enseñando lo que es correcto. Le quiero decir, hermano, que cuando ponemos atención, escuchamos y aprendemos. Pero si Dios no me habló en un mensaje, algo está mal. Porque o falla la palabra de Dios, o falla el predicador al exponer la Biblia, o fallo yo al poner atención. O algo está distrayendo mi mente, o algo me está desviando mi corazón de la palabra de Dios. Entonces, si Dios me habla, debo ir al altar. Si Dios no me habla, debo ir al altar y decirle a Dios, ¿qué está pasando conmigo, Señor? Hace tiempo que ya no siento que me hables, que ya no entiendo el mensaje, que ya no estoy recibiendo bendición. Señor, el problema soy yo. Y hermano, Dios obra en nuestro corazón. Algo que he notado en Sudamérica, hermanos, es un poquito de renuencia de la gente a pasar al altar, a hacer decisiones para el Señor. No solo en esta iglesia, lo veo muy comúnmente, en muchos lugares. Me ha tocado predicar en lugares, hermanos, donde el piso es de tierra y el altar no es más que un montón ahí de tierra que más o menos se le da forma porque no hay recursos para un auditorio, y la gente postrada derramando lágrimas delante del Señor en humildad porque Dios les habló. Y hermanos, es algo hermoso cuando la gente se conecta con Dios. Cuando dice la Biblia, hermanos, que el Señor dice que si dos de nosotros nos ponemos de acuerdo y oramos, dice el Señor, dice la palabra de Dios que Dios nos va a escuchar, pero también dice, porque donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Lo que garantiza la presencia de Dios en una iglesia es una iglesia que ora, una iglesia que se une en oración para invocar la presencia de Dios. Por eso en el altar es uno de los tiempos más importantes del servicio de adoración, porque es cuando invocamos y vamos delante de la presencia de Dios juntos para tomar decisiones para el Señor. El culto, hermanos, es para Dios, no es para nosotros. Por eso usted va a entender que el servicio no es para yo recibir, es para dar. Y damos adoración a nuestro Dios. ¿Y cómo adoramos a Dios? Cuando cantamos, le exaltamos a Él. Por eso cantamos la música que le agrada a Él, no la que nos agrada a nosotros. Porque si usted nos pregunta, todos tenemos gustos diferentes de la música, ¿verdad? Y no, pues a mí me gusta la ranchera, y a mí me gusta el rock, y a mí me gusta la banda y la colombiana y no sé cuántas músicas. Pero no se trata de agradar a la gente, se trata de agradar a Dios. Por eso el Señor dice, cantando y alabando al Señor con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Por eso usted no ve aquí batería y guitarra eléctrica, y espero que nunca la vea. Por eso nunca ve aquí un baile y todos gritando y brincando y todos aquí como una fiesta. Esto es un culto de adoración a Dios. Se le adora a Dios cuando oramos a Él,
porque invocamos su nombre. Se ora a Dios, se adora a Dios cuando le ofrendamos, porque dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Se adora a Dios cuando se presta atención a su palabra, y se adora a Dios cuando respondemos con humildad. La profetisa Hulda le dijo a Josafat: por cuanto se enterneció tu corazón al oír las palabras de Dios, Jehová también te ha oído. Y es algo hermoso cuando Dios ve la reacción que tomamos a la palabra de Dios. Y es verdad, hermanos, que la manera como respondemos a la palabra de Dios determina cómo Dios responde a nuestras oraciones. Porque dice la Biblia que el que aparta su oído para no oír la ley, también su oración es, ¿qué, hermanos? Abominable. Dice Proverbios: el que aparta su oído para no oír la ley, también su oración es abominable. ¿Tú no me quieres oír? Yo no te quiero oír. ¿Quién pierde más? Nosotros. Si no oímos a Dios, Dios dice: no, ya me estoy debilitando, porque no. No, Dios es autoexistente. La doctrina de la aseidad de Dios nos enseña que Él no necesita de nadie. Él no necesita de nada ni de nadie. Él puede seguir siendo Dios sin usted y sin mí, pero nosotros necesitamos de Él. Y termino, hermano. El tercer altar que necesitamos en nuestra vida es el altar familiar. Necesitamos en nuestras casas, en nuestros hogares, un tiempo en el que como familia nos unimos para enseñar, leer, meditar la palabra de Dios. ¿Por qué necesitamos un altar familiar? En primer lugar, porque es bíblico. Dios mandó ese método para educar a nuestros hijos, como ayer lo vimos. No es trabajo del gobierno, no es trabajo de la iglesia primordialmente, es trabajo de los padres. Lo leímos ahorita. Estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa. El método de Dios para educar a los hijos no es la escuela, no es la iglesia, no es el gobierno, no es la televisión, no es el YouTube, no son las tablets y computadoras, es los padres repitiendo las palabras de Dios a sus hijos. Es importante, también leímos ayer Deuteronomio 11:19, las enseñarás a vuestros hijos, hablando de ellas cuando estés en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El plan de Dios es que nos ha puesto en nuestro cuidado a hijos, hermanos, y a una familia, como varones a una esposa, y a los hijos, hermanos, para que nosotros seamos líderes espirituales para ellos. Así dice la Biblia, que como Cristo es cabeza de la iglesia, el varón es cabeza en su hogar, de su mujer y de sus hijos. Necesitamos seguir el concepto bíblico de Dios de educación en los hogares. Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El éxito, hermanos, en la vida cristiana, en nuestros hogares, será determinado no por la cantidad de gente que se congrega en la iglesia donde vamos, no por otros factores, hermano, ni por la vestimenta, ni por la música, aunque son factores importantes, pero el primordial es en el hogar, la manera como nosotros enseñamos e instruimos a nuestros hijos en los caminos de Dios. Mire, en Génesis 18:19, Dios habla de Abraham. Abraham es conocido en la Biblia como el padre de la fe, y también es conocido como el amigo de Dios. Y qué hermoso término saber que más que súbditos de Dios, más que hijos de Dios, podemos ser llamados amigos de Dios. Jesús dijo: yo nos llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos si hacéis las cosas que yo os mando. Dios ofrece su amistad. Hermano, ¿quién no quisiera ser amigo de Dios? Pero el requisito para ser amigo de Dios es que hagas lo que Él manda. Así de simple, así de fácil. En Génesis 19, el Señor está dando a conocer a Abraham sobre la decisión de destruir a Sodoma y a Gomorra. Pero increíblemente, hermanos, pareciera como si Dios pide el consejo, la opinión de Abraham sobre lo que va a hacer. Mire versículo 17. Y Jehová dijo: ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer?
O sea, era una decisión importante destruir varias naciones que estaban en pecado. Y Dios dice, le voy a avisar a Abraham, a ver qué opina. No es que Dios pidiera el permiso de Abraham, pero por tener amistad y cercanía con Abraham, Dios dice, yo le voy a mostrar mis planes, a ver qué piensa. Aunque Dios ya sabe qué piensa. Pero versículo 18 dice, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé, dice Dios, que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. El pacto que Dios había hecho con Abraham estaba determinado, hermanos, a cumplirse, pero la condición era que Abraham enseñara a sus hijos a conocer a Dios, amar a Dios y servir a Dios. Eso garantizaría la bendición de Dios sobre la descendencia de Abraham. Pero Dios dice, yo sé que Él los va a enseñar y los va a instruir y los va a mandar. Dice que guarden el camino de Jehová. Y eso es algo que necesitamos entender, hermano. Dios quiere que hagamos un altar familiar. Y no estoy hablando otra vez en un sentido literal, sino simbólico, de un tiempo en el que pasemos juntos, hermanos, leyendo, meditando la palabra de Dios y hablando con Dios como familia. Necesitamos el altar familiar, porque eso garantiza la presencia de Dios en nuestros hogares. Acabo de citar donde Jesús dice, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Una pregunta, ¿cuántos de ustedes creen que Dios está en su hogar? La pregunta es importante entenderla y analizarla, porque aunque Dios es omnipresente, Él está en todas partes. Él promete su presencia de manera activa solamente en aquellos lugares donde hay 2 o 3 congregados en su nombre. ¿Que no el Señor Jesús habla a la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3:20 y les dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo? Es una iglesia. Jesús no estaba dentro de esa iglesia, porque la iglesia de la Odisea no le importaba la presencia de Dios con ellos. Si estamos aquí, hermanos, ¿por qué crees que Dios está en tu hogar? ¿Qué hace pensar en tu mente que Dios está en tu hogar? Si en tu hogar se ven contenidos para adultos, si en tu hogar hay música mundana, si en tu hogar hay pleitos y discusiones constantemente, hay malas palabras, hay, hermanos, desobediencia, hay perversidad, ¿por qué Dios estaría en ese hogar? ¿Qué te hace suponer que Dios va a habitar en un hogar lleno de inmoralidad, lleno de malas palabras, de gritería, de maledicencia? ¿Por qué Dios estaría presente en ese lugar? Cierto. Sería totalmente opuesto a todo lo que nos distingue los atributos de Dios. Amén. Una manera de asegurar que en nuestro hogar la presencia de Dios está es cuando invocamos su presencia en oración y leyendo la Biblia juntos ahí en el hogar. Pero ¿sabe qué, hermano? Hay cosas en nuestros hogares que necesitan ser limpiadas o santificadas, porque eso está excluyendo la bendición y la presencia de Dios en nuestros hogares. La presencia de Jonás, jóvenes, guarden silencio por favor, no estamos jugando. La presencia de Dios, la presencia de Jonás en un barco, siendo él desobediente a la voluntad de Dios, trajo una tormenta grande a ese barco. Por causa de una persona, toda una tripulación pudo haber muerto ahogados. Acán tomó del anatema, lo escondió debajo de su tienda, y por la rebeldía de Acán, toda su familia murió apedreada. ¿Por qué murió la esposa? ¿Por qué murieron los hijos? Por una simple razón: ellos supieron lo que papá estaba haciendo. Ellos supieron, ella supo lo que su esposo estaba. Ella vio los lingotes de oro, vio el manto babilónico. Y Acán, ¿por qué te trajiste esto de allá de Jericó? No, pues mira, tú cállate, tú mira, de aquí te voy a comprar tu lavadora, de aquí te voy a comprar, mira, te voy a comprar un carro.
Y la esposa de Acán fue partícipe del pecado porque se quedó callada. Y las repercusiones no quedaron en Acán solamente, hermanos, también todo el país, toda la nación fue derrotada por una pequeña ciudad de Jai, que apenas unos 3,000 soldaditos derrotaron y humillaron al pueblo de Israel. Y cuando Josué se rasgó las vestiduras y se humilló delante de Dios, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Dios dice, levántate. ¿Por qué te postras así? El pueblo ha pecado. Tienes que arreglar eso ahí en el pueblo. Tienes que arreglar quién está mal para que yo pueda bendecir al pueblo. Hermano, esto es consistente en las Escrituras. En medio de un gran avivamiento en la iglesia de Hechos, Nuevo Testamento, un hombre llamado Ananías mintió al Espíritu Santo, prometiendo vender una heredad y dar todo a la causa de la obra de Dios. Nadie le pidió eso. Nadie le dijo, vende tu casa. Nadie. Pero él vio a otros que estaban siendo aplaudidos por hacerlo y dijo, yo también quiero eso. Fue y vendió su casa y teniendo el dinero en mano dijo, oye, es mucho. Al cabo nadie se va a enterar en cuánto la vendí. Y sustrajo del precio y dio nomás una parte. ¿Y sabe qué le pasó? Murió en el momento, confrontado por el apóstol Pedro, Ananías. Y llega su esposa Zafira. Y el Pedro le pregunta, ¿vendieron en tanto la propiedad? Sí, dice. Y luego le pregunta, ¿por qué conveniste con tu esposo para mentir en contra del Espíritu Santo? Ananías cayó muerta porque ella fue responsable de encubrir el pecado de su esposo. Zafira murió por causa de encubrir el pecado. Hay algunos de ustedes que, hermana, usted sabe que su esposo anda haciendo algo indebido y usted por temor ni dice nada. Ah, no, es que voy a causar daño. No, el daño lo causó él. Y más si es un delito, usted lo debe llevar a la cárcel. Y yo sé que suena duro lo que estoy diciendo, hermanos, pero mire, vino una persona conmigo en una iglesia y me dice, pastor, es que vi a mi esposo abusando de mis nietos. ¿Qué hago, pastor? Le digo, hermana, métalo a la cárcel. Tiene que denunciarlo, eso es un delito, eso es un crimen. Pero la Biblia dice que debemos, pero no, sí, perdónelo, pero que la justicia haga su trabajo. ¿Me está siguiendo, hermano? Que esas son cosas que no deben quedar ocultas. Estoy hablando de algo extremo, pero también usted sabe, hermana, que hay cosas en el hogar que deben ser arregladas. Porque le voy a decir algo, hermanas, y bueno, creo que ya me desvío un poquito, pero lo voy a decir. Ustedes, hermanas, saben lo que pasa en sus hogares. Si algo yo he aprendido en mis pocos años que tengo, que para algunos es mucho, pero algo he observado, que las mujeres tienen una percepción diferente que los hombres. Las mujeres saben cosas que los hombres no sabemos. Se dan cuenta de cosas y a veces hasta me asusta, hermano. Yo llego a mi casa a veces y mi esposa dice, oye, ¿ya comiste, verdad? Y yo, ¿cómo sabes? Espérame, y comiste tacos, y te comiste 3 de bistec y 2 de trompo, ¿verdad? Y salsa la que pica, ¿no? Todo, hermano, estoy exagerando, pero las mujeres saben. Usted no puede engañar a su esposa, varón. Usted cree que la puede engañar. No, a veces ella se queda callada y no dice nada, pero ya sabe. Todos los casos donde ha habido adulterio, le digo, hermano, ¿usted sospechaba algo? Sí, yo sospechaba algo. ¿Y por qué sospechaba? No porque soñó que la engañó, no, sospechaban porque había evidencias que ella percibía en el aroma de un perfume, en una mancha en la camisa, en llamadas. Ellas saben. Así es que, marido, no seas tonto, disculpe la expresión. No pienses que puedes engañar a tu esposa. No puedes engañar a Dios, tampoco puedes engañar a tu esposa. Ni le busques 3 pies al gato porque tiene 4, ¿verdad? Hermano, hermana, la mujer tiene esa percepción, Dios se la dio. Algunos dicen que es, ¿cómo dicen? Intuición femenina. Otros dicen que es un sexto sentido. Otros dicen que es brujería, ¿verdad? No sé. Pero de alguna manera la mujer sabe. Y le quiero decir algo, hermano. Dicen allá en Monterrey, ojo de loca no se equivoca, ¿verdad? Pero no es cierto.
Pero hermanos, a lo que voy es a esto, hermana. Usted sabe, así como su esposo lo tiene bien checado y bien medido, usted sabe a sus hijos también. Sabe que están con audífonos todo el día. No están escuchando himnos cristianos, hermano. No están escuchando predicaciones. Y usted sabe. Y usted los deja que hagan lo que quieran. Y están escuchando y llenando su mente, porque la música se influye en la mente de una persona y en el corazón de una persona. Y si no lo cree, hermano, mire la gente. La música que escucha determina la forma que se viste. Usted sabe la música que escucha a alguien cuando lo ve en la calle, ¿sí o no, hermano? Allá en México son muy definidos los grupos o la segregación social de gente que escucha cierta clase de música. Lo puedes escuchar, puedes ver a alguien con sus pelos parados, sus cintos de puro fierro y calaveras por todos lados y ojos negros y labios negros, y tú puedes saber, ese no escucha música clásica, ¿verdad que no? Porque la música determina su conducta, con quién se junta, su vestimenta, su manera de hablar. Pues eso es importante. Y hermano, usted se da cuenta cuando los hijos esconden algo que puede estorbar la bendición de Dios en sus hogares. Se necesita, hermanos, la enseñanza espiritual para corregir aspectos en el hogar que pueden impedir la presencia y la bendición de Dios en nuestros hogares. En Marcos 10:13 el Señor dice: dejad a los niños venir a mí y no se los impidas, porque de ellos es el reino de los cielos. Los niños, hermanos, tienen una facilidad para escuchar, para aprender, para creer, hermano. Por eso el Señor dice que si no nos hacemos como niños no podemos entrar en el reino de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque el niño es humilde, es fácil de creer, de entender. Hasta creen en Santa Claus los niños, imagínense. Una mentirota que los padres les echan. Pero sabe una cosa, hermanos, es importante entender, como dice la palabra de Dios, que los niños tienen la voluntad y el deseo de acercarse al Señor. Pero muchos padres les somos de tropiezo cuando impedimos, hermanos, darles tiempo para que ellos conozcan al Señor. Los ponemos frente a la tele, les damos el celular para que estén callados y no molesten. Le estás entregando a tus hijos a este mundo en bandeja de plata, hermanos. Necesitamos el altar familiar porque ellos quieren acercarse al Señor. Necesitamos el altar familiar para fomentar lo que ayer decíamos, el temor de Dios en nuestros hogares. Salomón dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Mire Deuteronomio 17:19. Deuteronomio, cómo el altar familiar contribuye a enseñar el temor de Dios en nuestros hogares. Deuteronomio 17 está dando Dios instrucciones al pueblo de Israel, hermanos, para en el futuro, cuando ellos decidieran escoger un rey para sí, y lo hicieron eventualmente. Dios ya lo sabía, pero Dios da instrucciones de cómo elegir un rey, cómo elegir a un rey. Y cuando el rey se sentara, estamos en Deuteronomio 17, ¿verdad, hermanos? Y mire en versículo 14: cuando hayas entrado en la tierra y tome posesión de ella y la habites, y digas: pondré rey sobre mí como todas las naciones. Versículo 15: pondrás rey al que Jehová tu Dios escogiere de entre tus hermanos. Requisitos: debería ser israelita, no podría ser extranjero, no podía ser alguien de afuera. Dice: pero él no aumentará para sí caballos. Pero mire versículo 18, mire ahí: y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes y levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él. ¿Qué dice, hermanos? Todos los domingos. ¿Dice eso? No. Todos los días de su vida. ¿Para qué? Para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley, sus estatutos, para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte el mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. En los tiempos bíblicos, tener una Biblia, tener una parte de la ley de Dios, hermanos, era prácticamente imposible. Porque no existían las imprentas, no existían las maneras de copiar y de replicar así masivamente los escritos.
Tener una copia implicaba que debía escribirlo a mano. Y hermanos, para escribir una copia de la palabra de Dios, los escribas, previamente masoretas, hermanos, ellos tenían mucho cuidado en hacer esa transcripción, palabra por palabra, letra por letra, y contaban cada letra, contaban cada palabra y replicaban íntegramente, hermanos, la palabra de Dios para no desviar ni torcer ningún versículo. Pero vemos esto, hermanos. Las únicas dos personas en el pueblo que tenían acceso o la capacidad de tener una copia de la ley eran los sacerdotes y levitas que cuidaban de ella, y era el que sería el rey de Israel. Era importante que la tuviera. Dios dice, porque es la persona que va a guiar al pueblo, y esa persona debe aprender a temerme y a obedecerme, y el requisito debe leer en ella todos los días de su vida. Usted debe entender, hermanos, que la gente se congregaba para escuchar un poco de la palabra de Dios porque no la podían tener en su casa. Usted y yo somos muy privilegiados. Amén. Porque hoy en día podemos tener todos al menos una Biblia en casa. Mire, hermano, yo le digo delante de Dios, pero le agradezco al Señor por esa gran bendición. Yo en mi casa tengo decenas de Biblias. Biblias de estudio, Biblias de esto, Biblias del otro, Biblias, hermano, montonal de Biblias. Yo no sé si tengo más de 50 Biblias en mi casa. Soy privilegiado porque tengo la palabra de Dios en mi hogar. Y usted y yo tenemos copias de la Biblia. Y las podemos tener a veces hasta gratuitamente. Nuestra iglesia auspicia un ministerio que se llama BIMS, que reparten miles y miles de Biblias en todo México y América Latina, hermanos, para regalar a los nuevos convertidos. Entonces tenemos ahí en nuestra iglesia un ministerio que nosotros no comenzamos, pero que vino a establecerse en nuestra iglesia, que regalan miles y miles y miles de Biblias. Y tenemos el privilegio, cada persona que viene a nuestra iglesia y se bautiza, le podemos obsequiar una Biblia para que la lea. Tenemos ese privilegio, pero escúcheme, hermano, la Biblia muchas veces le damos como una connotación media mística, como si fuera un amuleto de buena suerte. Pensamos que por tener la Biblia en el carro se van a ahuyentar las malas vibras. Pensamos que por ponerla a un lado de la cama se me van a quitar las pesadillas. Así no funciona, hermanos. La palabra de Dios impresa, la palabra de Dios es poderosa, es viva, es eficaz, pero cuando está cerrada y guardada en un cajón, no es más que papel y tinta, hermano. No tiene ningún poder ahí guardada. No tiene ningún poder estando ahí en un aparador. La única manera que la palabra de Dios actúa poderosamente en nosotros es cuando la leemos, cuando la escuchamos y cuando la obedecemos. Amén. Puedo tener 50 Biblias ahí en mi librero, pero si no la leo, de nada sirven esas Biblias ahí. La única manera que nuestros hogares pueden cambiar cuando pasamos tiempo en la palabra de Dios. No tengo tiempo de darles el resto de la enseñanza, pero tengo un estudio acerca de cómo hacer un altar familiar en casa. Le estoy diciendo por qué y me faltan varias cosas, pero si usted quiere este estudio, yo se lo puedo mandar al pastor por WhatsApp en un PDF y usted lo puede, yo recomiendo que lo impriman o que lo tengan en su teléfono, pero que lo lleven a la práctica. Hermanos, lo más difícil de hacer un altar familiar en casa todos los días, ¿sabe qué es? Empezar a hacerlo. Amén. Por varias razones, y ahí tengo los obstáculos del altar familiar también en el estudio. Los obstáculos son, hermanos, la conciencia de los padres que nos sentimos acusados por Satanás. ¿Por qué es lo que va a hacer Satanás? Eres un hipócrita, tú fuiste un borracho, eres un malviviente, eres esto, eres lo otro, y ahora les vas a enseñar Biblia a tus hijos. Pues sí, porque es lo que necesitamos. El tiempo, hermanos, y otros muchos factores que nos van a impedir. Todo eso se lo voy a mandar en un estudio al pastor, por si ustedes lo quieren leer. ¿Ok, hermanos? Bueno, hasta aquí llegamos. No sé si hubo una pregunta, ¿nadie? ¿Hermana? ¿Sí? Cuando se habla de esto de
del altar familiar, yo digo que todavía tengo una oportunidad porque tengo una niña pequeña, claro, que tiene 10 años, pero tengo 3 hijos que ya son mayores y que salieron ya de mi cobertura, ni siquiera viven conmigo, ¿sí? Y yo me siento responsable. Antes de ayer, cuando escuchaba las predicaciones, le pedía perdón a Dios, porque sé que lo que ahora ellos son fue lo que yo les enseñé, ¿sí? Es mi responsabilidad. Yo quisiera que Dios echara sobre mí esa responsabilidad y ya no sobre ellos, pero es que ya son hombres. ¿Qué hago? Bueno, la Biblia enseña, hermana, que los hijos no pueden pagar por los pecados de los padres, ni los padres de los hijos. Nuestra responsabilidad se limita al tiempo que están en casa. Puede ayudar mucho enseñarles, pero no garantiza que ellos van a seguir y tomar decisiones correctas. Ahora que son adultos, ellos toman sus decisiones, pero no son ignorantes de lo bueno y lo malo. No eran ignorantes de que las decisiones que han tomado eran malas. Lo sabían, tal vez no por usted, pero lo sabían. Tenían un conocimiento, porque la Biblia dice que los gentiles que hacen por naturaleza lo que es de la ley es porque siguen la ley escrita en sus corazones. Dios nos dio una conciencia y nos dio un discernimiento del bien y del mal. O sea, no son los hijos tan inocentes como para decir no sabían lo que era malo. Sí lo sabían. Aunque hay responsabilidad en nosotros de no haber, porque no sabíamos tampoco, entonces Dios no va a traer esa culpa sobre usted, sobre ellos. Pero usted ya no puede cambiar el pasado, pero sí puede cambiar el futuro. ¿Y cómo lo puede hacer? Primero, mostrando un cambio en usted, enseñando a su hija que está bajo su cuidado, y el testimonio y la oración tienen un poder grande. Y dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Dios promete que a través de alguien el evangelio llega y se puede expandir a todos los de la familia. Entonces, hermana, yo le puedo animar que usted sea fiel al Señor, cambie de aquí en adelante lo que Dios le está enseñando, y sus hijos por testimonio pueden tener la oportunidad de aprender de usted. Usted les puede dar un consejo, les puede orar por ellos, puede invitarlos a acercarse a una iglesia. No los puede obligar ahora, pero sí puede hacer todo intercediendo ante Dios para que Dios trabaje en ellos. Y yo le garantizo que en futuro tiempo que lleguemos a encontrarla otra vez, usted va a decir, pastor, mis hijos están en las cosas de Dios. Lo he visto vez tras vez, hermano. Pero dice la Biblia, no nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Empieza el cambio con una persona. Necesita uno que se ponga firme, y en este caso es usted. Pues usted depende que toda su generación y sus hijos puedan volver a los caminos del Señor. Y Dios lo va a hacer, hermano. Usted va a ver que sí, porque Dios no hace nada a medias. Dios no dice, voy a salvar a a su familia. No, Dios tiene un plan perfecto y les va a dar la oportunidad a ellos de conocer por medio de usted, porque entre más aprende, ahora usted les puede enseñar. Y cuando ellos ya son padres, van a entender responsabilidad que tienen. Como usted está aprendiendo ahora, usted no puede responsabilizar a sus padres de las decisiones que usted ha tomado, porque usted ha aprendido, porque Dios le ha enseñado y está en un lugar donde se le sigue enseñando. Y así con nuestros hijos también. Amén. ¿Alguien más, hermano? Sí. Cuando hubo la división de los reinos, entonces los reyes que procedieron mal ya no tenían la copia de las leyes de Dios. De hecho, muchos no porque no estuvieran disponibles, sino en el reinado de Josías estaban perdidas. Y nos dice que Joiada, el sacerdote, cuando estaban remodelando el templo, encontró una copia, y cuando Josías la lee, entonces era un mandamiento, pero si la misma ley que establecía ese mandamiento estaba oculta o estaba escondida o ignorada, ni siquiera sabían que debían hacer eso. Pero vino un avivamiento al pueblo cuando reencontraron la palabra de Dios. E hizo la diferencia de ahí en adelante. Sí, porque no vemos nosotros en Primera y Segunda de Reyes que más hicieron el mal que el bien los reyes que procedieron. En Israel hubo 24 reyes después de que se dividió, y de los 24 ninguno hizo lo agradable ante los ojos de Dios. De Judá hubo 22 reyes, y de esos 22 reyes solo 9 hicieron lo recto ante los ojos de Jehová. O sea, más por eso hacían a medias. No, ni a medias, porque dice, por ejemplo, dice la palabra de Dios que
botaron los Baales, Sí. pero dejaron los lugares altos. Y por eso Dios los entregó a cautividad, a Israel a los asirios y a Judá a Babilonia. Así es. ¿Alguien más, hermana? Levantó la mano. Usted me dice hasta cuándo, pastor, porque pues, estaban muy calladitos y no hacían ninguna pregunta, pero... Bueno, bendiciones. Una pregunta respecto de los altares familiares. Sí, el pastor nos ha enseñado y he tratado de ponerlo por práctica en la casa de uno. Amén. Pero ¿cómo puedo yo hacer si, por ejemplo, yo sí he estado haciendo el altar, como se dice, en lo secreto, mío y con Dios, como se dice, yo y Dios. Pero también he querido compartir el altar familiar con mi esposo y mi hija, con las personas que viven conmigo. Pero cuando yo digo vamos a hacer el altar familiar, dicen no, ya fuimos a la iglesia, ya en la iglesia. No, le digo aquí. Y como que me dejan sola, les da sueño, les da pereza y no, o sea, no me comparten, haga nomás usted. Entonces, sí me siento, digo, si ustedes también son Claro. cristianos, también van a la iglesia, pero no solo en la iglesia necesitamos hacer aquí en la casa igual. Sí. Entonces, pero, o sea, yo en mi mente yo decía, entonces mejor lo voy a empezar a hacer sola mismo, pero ahora veo que es necesario, o sea, no sé si obligarles a ellos o si ya se sientan o no sé, cómo poder con mi esposo y mi hija. Gracias, hermana. Mire, primero es una lucha espiritual. Invítelos a ver una película y los va a tener todos ahí 4 horas con palomitas y disfrutando. Invítelos a una fiesta y van a ir. Pero invítelos al altar familiar y hay excusas. Una lucha espiritual entre nosotros mismos y con la familia. A su esposo no lo puede obligar porque la Biblia manda a la mujer someterse al varón. Y así dice la Biblia. Pero a sus hijos, la Biblia dice que los hijos obedezcan a los padres. Mientras que están en su casa, usted los puede y debe obligarlos. ¿Las obliga a hacer la tarea, hermano? ¿Mandé? ¿Obliga a su hija a Sí. hacer la tarea? Sí. Y si no quiere hacerla, Le regaño. ahí está. ¿Es más importante la tarea que el altar familiar? Entonces ahora sí lo voy a regañar. ¿Verdad? A mi hija, pero, Sí, pero a él no. A eso me refiero con los hijos. Si usted las obliga a hacer otras cosas que no son tan importantes como el altar familiar, mayor razón debe obligarlos a estar sentados. Le digo, mi mamá nos obligaba, nunca nos pudo enseñar, pero hizo lo que pudo hacer y funcionó. Mis 2 hermanos y yo, los 3, estamos en la iglesia sirviendo al Señor y todos sus nietos están en la iglesia sirviendo al Señor porque vale la pena. Algún día sus hijos se lo van a agradecer. Gracias. Algún día le dicen gracias por obligarme, mamá. Yo le agradezco a mi madre hasta por el palo que me quebró en la espalda, ¿verdad? Pero sabe una cosa, es gratitud porque vemos el beneficio en nuestra vida. Pero sí, hermana, debe hacerse. Amén. ¿Alguien más, Gracias. hermano? Hermana. Pastor, en un párrafo de su libro, usted menciona que la pobreza no siempre es consecuencia de una maldición generacional. Eso me lleva a pensar que existe la maldición generacional en, no sé, en el contexto de tal vez otro ámbito. Es un concepto inventado, hermana. Yo lo refiero porque gente así lo piensa. O sea, no hay tal cosa. Aunque la Biblia dice que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación, no es algo impositivo, no es algo que, pues mis padres actuaron, pero a veces heredamos ciertas costumbres y hábitos que traen maldición a la gente. No es algo místico, es algo que tiene que ver con hábitos heredados. La idolatría en México y en Hispanoamérica está vinculada a una enseñanza generacional que los padres según inculcan a los hijos, aunque no es cierto. Nunca van a misa, nunca escuchan enseñanza. Entonces la maldición viene a causa de hábitos heredados, no porque haya un castigo de Dios, una maldición entendida en ese aspecto de que Dios ya los maldijo y los desechó. No, no tiene que ver con eso, tiene que ver con hábitos que heredamos. Igual en las finanzas, heredamos hábitos de nuestros padres, decisiones de endeudarse, de estar limitados en ciertas cosas, de gastar el dinero indebidamente. Todo eso es una maldición, por así decirlo, que heredamos
pero no porque sea místicamente, sino por aprendizaje, básicamente. Sí. ¿Alguien más, hermano? ¿Se acabó? Ya. Levantó la mano. Buenos días con todos, pastor. Bueno, el tema que actualmente estamos viviendo tanto en la realidad de México como en Ecuador, el tema de seguridad que han ido escalando niveles que nunca se habían escuchado, y el tema de cómo los niños están asimilando el tema de la seguridad. O sea, nosotros nos estremecíamos, al menos cuando yo era adolescente y veía solo ver sangre, era bastante terrible lo que uno sentía en el corazón, y hasta ahora a uno le estremece y prefiere a veces uno no ver videos que a veces envían en grupos. Entonces, yo creo que a veces es fácil culpar a un gobierno, ¿no? Cuando creo que la sociedad en sí estamos como dañados, y sobre todo el tema de la familia, que el tema de la corrupción que está generalizada aquí en nuestro medio. Nos quejamos siempre del político que es de esto, asado, cocinado, pero como dicen, a veces uno se va a la tienda, le entregan de más del hueco. Exacto, hermano. Y callamos cosas tan pequeñas. Así es. Y dejamos de lado el tema de Dios dentro de las familias. Entonces yo creo que más que culpar a las autoridades, creo que es un tema de familia, ¿no? Todo comienza en el hogar, ¿sí? La corrupción empieza definitivamente en casa. Cuando nosotros ponemos una trampita ahí en el medidor de la luz para que nos cueste menos, ponemos hay muchas trampas, ¿verdad? Que no voy a dar ideas, pero sí hacemos y nos sentimos inteligentes porque lo sabemos hacer sin consecuencias, y nuestros hijos ven. Nuestros hijos ven cuando tomamos ese dinero de más. Cuando uno de mis hijos, fuimos a un parque, y en ese parque había una tienda de juguetes, y fuimos a la tienda y nada más a ver. Y cuando salimos como a una cuadra adelante, mi hijo traía un mono, un muñeco de peluche, y se lo llevó sin pagar. Y hermano, ahí era una enseñanza que debíamos darle a nuestro hijo. Mira, te saliste con la tuya, vámonos. No, regresamos, hice a mi hijo entregar ese muñeco y pagarlo sin llevárselo, y pedir perdón por llevárselo sin pagar. Era muy pequeño, pero él aprendió que aunque la gente no nos vea, Dios nos ve. Eso es tener temor de Dios. Y ahora mi hijo va a cumplir 18 años, hermano. Y él ha sido tan honesto que a veces me sorprende, porque cuando hace algo no lo puede esconder. Y viene y me lo confiesa y dice: papá, hice esto. Cosas que yo nunca hubiera sabido, pero él aprendió que de Dios no se puede burlar. Y si no enseñamos eso a nuestros hijos, primero engañan a los padres, luego a los maestros con las tareas, y luego engañan al sistema económico, engañan al gobierno con los impuestos, y luego engañan a la gente, y ya no tiene un límite al cual puedan ellos convencerse a sí mismos de que algo está mal. Pero tiene mucha razón en eso, hermano. La corrupción, la violencia, y luego Satanás nos hace insensibles con el contenido por internet. Vemos hoy en día tanto material de sangre, accidentes, que ya la gente es insensible, está cauterizada. Vi un video donde una persona pierde la vida, un motociclista pierde la vida de una manera terrible, y se ve todo gráficamente, y los comentarios, miles de comentarios: un final feliz, qué bueno que terminó así, una basura menos en el mundo. Jóvenes con un entendimiento tan entenebrecido que ya la muerte de una persona no significa nada. Y un animalito, que comentaba con el hermano, un animalito que sufre, todo mundo bien sensible, todo mundo condenando y queriendo meter a la cárcel, pero es lo que Satanás ha tratado de idealizar en este mundo corrupto, hermano. Así pasa. Ok, hermanos, pues oramos. Señor, gracias por tu palabra, ayúdanos a entenderla y a meditarla y a aplicarla a nuestra vida. En el nombre de Cristo, amén. Pastor.